Estamos ya en este momento preparándonos para hacer lectura del Evangelio según San Mateo, que corresponde a este 25 domingo del tiempo ordinario. Ese Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. Este Evangelio dice lo siguiente: El reino de los cielos se parece a un hacendado que salió de mañana a contratar trabajadores para su viña. Cerró un trato con ellos en un denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana, vio en la plaza otros que no tenían trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos se fueron. Volvió a salir a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer de la tarde salió, encontró otros que no tenían trabajo y les dijo: ¿qué hacen ahí ociosos todo el día sin trabajar? Le contestan: nadie nos ha contratado. Y él les dice: vayan también ustedes a mi viña. Al anochecer, el dueño de la viña dijo al capataz: reúne a los trabajadores y págale su jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Pasaron los del atardecer y recibieron su jornal. Recibieron pues el jornal en el que habían quedado por cobrar. Luego, cuando llegaron los primeros y esperaban pues recibir más, pero también ellos recibieron la misma paga. Al recibirlo, se quejaron contra el hacendado: estos últimos han trabajado 1 hora y les has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado la fatiga y el calor del día. Él contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy siendo injusto. No habíamos cerrado trato en un denario. Entonces toma lo tuyo y vete. ¿Que yo quiero dar al último lo mismo que a ti, o no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca? ¿Por qué tomas a mal que yo sea generoso? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Bien, hasta aquí tenemos el Evangelio. Al parecer hay algo de injusto pues e irritante en el comportamiento pues del dueño de quien se habla en la parábola. Se comporta generosamente sin tener en cuenta los méritos. Nadie le prohibía hacer beneficencia con su dinero, pero premiar a aquellos que habían aparecido a las 5 de la tarde y que hasta aquel momento habían estado ociosos y quizás no habían hecho otra cosa que vagabundear, está fuera de cualquier lógica. Quien merecía una recompensa, si acaso, era pues aquellos que habían trabajado más, los obreros de la primera hora. Nosotros estipulamos contratos en base a ciertos principios y estos no son respetados pues en la parábola. Es justamente en la manera provocadora de actuar del patrón donde hay que encontrar la enseñanza principal del relato. Vamos a descubrirlo. Es tiempo de la vendimia, y cuando la uva está madura viene recogida y pisada teniendo en cuenta el momento y la luna justa. Para los propietarios de grandes viñedos son días de tensión. Tienen necesidad de trabajadores y los jornaleros que no tienen un trabajo fijo lo saben y aprovechan de la premura de los viñadores para sacar un contrato favorable. Los más voluntariosos se colocan muy de mañana en puntos estratégicos y esperan que pase alguno a contratarlos. Es aquí donde comienza pues nuestra parábola.
Antes de salir el sol, he aquí que llega ya jadeante un propietario. Está en pie desde hace 2 horas. Ha programado el trabajo de la jornada. Ha preparado las tinajas, los cestos y las botas. Ha cocido el pan y preparado las aceitunas para distribuirlas a los jornaleros en mitad de la jornada. Tiene el rostro tenso de la mirada, de los gestos casi nerviosos. Deja traslucir toda su preocupación y su prisa. Pocas palabras para concertar la paga, y aquí el primer grupo, el de los madrugadores, ya están en la viña. La urgencia del dueño para concluir lo más pronto posible el trabajo es verdaderamente grande. De hecho, sale 4 veces más en busca de obreros a media mañana, a mediodía, a las 3 de la tarde, y cuando llama al último grupo son ya las 5 de la tarde. Falta solamente 1 hora para el fin de la jornada laboral. Hasta aquí nada de extraño. Todo entra en la normalidad y la lógica. Comencemos a identificar a los personajes. El dueño representa a Dios y a Cristo. Los obreros son los discípulos que en momentos diferentes de su vida responden a la llamada. La viña es la comunidad cristiana donde el trabajo no falta y debe ser llevado a cabo con extrema urgencia. La prisa es la misma que encontramos en las disposiciones dadas por Jesús a sus enviados. Por el camino, dice Jesús, no saluden a nadie. Lucas 10:4, porque no hay tiempo que perder. La jornada es la imagen de la vida de cada uno y la tarde es el momento del justo juicio de Dios. Hemos llegado justamente al punto crucial de la parábola. La ley dispone así: no explotarás al jornalero, pobre y necesitado, ya sea hermano tuyo o inmigrante que vive en tu tierra, en tu ciudad. Cada jornada le dará su jornal antes que el sol se ponga, porque pasa necesidad y está pendiente del salario. Eso está en Deuteronomio 25, 14 al 15. Y de hecho el dueño les ordena que los obreros se pongan en fila y que todos reciban un salario, comenzando por los últimos. He aquí pues lo incorrecto. Si escondidamente, sin que nadie lo viera, por compasión hubiera redondeado la paga de quien había trabajado solamente 1 hora, no habría nada que decir. Pero provoca la rabia y el disgusto de aquellos. Después de 12 horas de trabajo, con la cara quemada por el sol y desfigurado por el cansancio, parece ciertamente cruel. Los obreros de la primera hora, que apenas se mantienen de pie por el cansancio, son obligados a presenciar una escena irritante. Incrédulos tienen que observar a los colegas que con la cara dura y relajada de los ociosos reciben un salario inmerecido. Es en este comportamiento sorprendente y desconcertante del patrón donde hay que encontrar el mensaje de la parábola. Con los trabajadores de primera hora, él había acordado un denario, con los otros lo que sería justo. Con los últimos no había pactado nada. La incomprensión ha nacido de la poca claridad sobre lo que el patrón entendía por justo. Los obreros han recibido en base a su criterio de juicio y estaban convencidos que él habría tenido en cuenta pues los méritos. El patrón, sin embargo, sigue una justicia suya y distribuye sus bienes de manera completamente libre y gratuita.
no ha hecho daño a nadie, ha decidido solamente no tomar los méritos en consideración, ha dado a todos según sus necesidades y naturalmente los primeros en beneficiarse han sido los últimos, los más pobres. Esta es la sorpresa de Dios, esta es su manera extraña de entender la justicia. La parábola es la denuncia más clara y provocadora que se pueda imaginar, pues, de la religión de los méritos, inculcada por los guías espirituales de Israel y sostenida por muchos cristianos aún hoy día. El pueblo catequizado por la casta sacerdotal se vio olvidado del Dios bueno predicado por los profetas, Padre, esposo, amigo fiel, sustituyéndolo por un Señor legislador y juez. Por eso, la relación con Él no podía ser otra que la de un siervo con su patrón. Los rabinos enseñaban: quien cumple un precepto adquiere un abogado, quien comete una transgresión adquiere un acusador. Todos los juicios de Dios se realizan sobre la base es decir, recibir por lo que se da, y completaban sus catequesis con las referencias a los libros guardados en el cielo en los que se anotaba escrupulosamente los méritos y los deméritos. Particularmente el área farisea pensaba así, de que en el cielo había un libro donde se iban anotando los méritos. De acuerdo con esta lógica, Dios no podía dar nada gratuito. Para obtener su bendición había que ganársela. A la objeción, la Biblia afirma que Abraham fue llamado por Dios cuando todavía era pagano. No era todavía un justo, por tanto su vocación fue un don gratuito de Dios. Los rabinos respondían: aunque no venga explícitamente afirmado, Abraham ciertamente había hecho buenas obras, meritándose así la vocación. Con esta parábola, Jesús destruye para siempre ese modo farisaico de relacionarse con Dios. El amor de Dios no se compra, no se conquista, no puede ser valorado en base a las buenas obras, sino que se recibe gratuitamente y en proporción a la necesidad que tenemos de Él. Son los hambrientos a quienes el Señor colma de bienes, mientras despacha a los ricos con las manos vacías. Lucas 1:53. Dios no se cansa nunca de salir al encuentro del hombre, aunque éste haya faltado a todas las citas y no pague según los méritos. Dios no debe nada a nadie. Frente a Dios todos son niños. Alzan los ojos al Padre y esperan de Él todos sus bienes. La religión de los méritos nace de la convicción de que entrar en la viña del Señor, es decir, del reino de Dios, equivale a cargar con un gran y fatigoso peso, el de observar pues mandamientos y preceptos que no siempre aparecen justificados. Entonces uno se pregunta: ¿cómo es posible que quien cumple escrupulosamente la ley de Dios obtengan el mismo beneficio que quien no la cumple? Porque quien ha respondido a la voluntad de Dios a la última hora, salvándose por los pelos, tiene que participar en la herencia del cielo como los siervos que han permanecido fieles durante toda la vida. Muchos justos experimentan una inconfesable envidia de aquellos que, convirtiéndose en el último momento, han tenido la suerte de trabajar y gozar más de la vida. En esto consiste su error, en pensar que la alegría consista en estar alejados de Dios
y que la fidelidad a su palabra merezca un premio. Un ejemplo podrá clarificar el equívoco presente en este modo de pensar. Uno comienza a estudiar música desde pequeño y le dedica pues muchas horas al día. Otro decide dedicarse a la música a los 70 años. Después de haber perdido otros intereses, se sienta al piano y lo hace con escaso entusiasmo. ¿Qué premio esperan los dos? No otro que la alegría de gozar de la música. El gozo, sin embargo, será diverso. Quien ha comenzado antes ha tenido más tiempo para saborear el placer de oír y ejecutar pasajes musicales. Su alegría es más intensa, pues, y más profunda. Bienaventurados los siervos que llegaron a la primera hora a la viña del Señor. Han trabajado duro, sí, pero han gozado desde la mañana de la presencia del Señor. Los jornaleros de la primera hora representan a aquellos que han transcurrido todos los días de su vida en la intimidad de la escucha de su palabra. Los otros que han llegado a la cita al atardecer, que estaban ausentes cuando el Señor iba repetidas veces a buscarlos, han perdido muchas oportunidades que se los ofrecieron. Quien pospone la entrada en el reino de Dios no hace enfadar a Dios, quien ciertamente no castiga a nadie por eso. Él lo siente, sí, pero porque quiere acoger al hombre lo más pronto posible en su amor y hacerle feliz. Las indecisiones, los alejamientos, las perplejidades, las dudas en abandonarse a Él son momentos de felicidad perdidos. Todo momento que la esposa transcurre lejos del esposo son instantes de felicidad perdidos. Con esta parábola, el evangelista, que se dirigía a los cristianos contaminados por la mentalidad farisaica, intentaba también poner en guardia a los discípulos del peligro de la competitividad al interior de la comunidad. Nadie debe creerse superior a los demás, nadie debe considerarse un veterano porque se han convertido primero, porque practica el evangelio de un modo más fiel. Nadie es dueño de la viña, todos son obreros, todos somos hermanos. No termina aquí la parábola. Después de las palabras del dueño de la viña, ¿cómo han reaccionado los que protestaron? ¿Han aceptado? ¿Han continuado a mostrar su desacuerdo? ¿Han respondido con insultos? ¿Han tirado el dinero recibido a la cara del dueño? ¿Han jurado no volver más a trabajar con él? La reacción que vemos en los obreros de la parábola refleja nuestra reacción ante la bondad y generosidad de Dios. En su viña se trabaja gratuitamente. No se afana uno para conseguir un puesto mejor en el cielo. No se hace el bien al hermano para atesorar méritos. Sería el peor de los egoísmos servirse del pobre y del necesitado para acumular méritos. Este evangelio nos pone siempre a pensar sobre el cómo reaccionar ante el trabajo que vamos realizando en los diferentes momentos de la vida. San Agustín de Hipona contempla este texto diciendo que los primeros que ya fueron llamados a la viña fueron los que desde niños pues fueron llamados para servir al Señor. Otros dice fueron llamados en la juventud, otros al mediodía, otros a media tarde, ya se imaginan pues ya la tercera edad, y ya llegando hasta bien tarde, algunos fueron llamados en la hora final. La hora que nos haya llamado el Señor es importante en base a los gozos que se tienen de la experiencia del encuentro con el Señor. Sin más, pues, siguiendo lo que explica San Agustín de Hipona, tengo miedo, Señor, cuando pasas y yo no te doy respuesta, porque puedes
que pases y ya no vuelvas. También nosotros prestemos atención a las llamadas que nos hace el Señor. Gracias por su atención.